Hola a todos mis estudiantes de la asignatura de Valoración Económica. El día de hoy quisiera trabajar de alguna manera para poder formalizar desde el punto de vista microeconómico lo que llamamos nosotros la teoría del valor. Clases anteriores definimos el valor económico como aquella capacidad de sacrificar que tenía la gente con respecto a adquirir un bien en particular, cuánto estaríamos dispuestos a sacrificar. Esa formulación tuvo cabida hasta no después de los años 70, obviamente a través de una formulación teórica detrás de ese concepto abstracto que podríamos llamarle valor económico. Entonces, el día de hoy lo que intentamos es recuperar la formalización teórica del concepto de valor y vamos a utilizar herramientas microeconómicas que hemos estudiado en las clases principales de Microeconomía 1, así que vamos a recordar algunas cosas que ustedes ya conocen desde ese punto de vista. Este video o esta parte de la clase, la formalización va a estar dividido en dos videos principales. Primer video vamos a hablar un poco formalmente de dónde nace la formalización de este problema, las herramientas principales detrás de esa formalización y posteriormente vamos a ver algunas, al final del segundo video, la parte 2, vamos a trabajar sobre un ejemplo práctico y sencillo que vamos a poder rescatar las preferencias de los individuos a través de sus elecciones, obviamente, y vamos a poder determinar el valor económico, la variación compensada y variación equivalente, que son dos medidas de bienestar o dos medidas en donde podemos cuantificar el valor económico de alguna manera. Entonces comencemos por primer punto, que algo que ustedes conocen, que es el concepto de preferencia. Sabemos lo que es una preferencia. Una preferencia no es más que una relación binaria entre canastas de consumo, en donde lo que nosotros consideramos es una relación en donde podemos definirla de la siguiente manera. X, ese signo, X2, X1, ese signo, X2, se lee de la siguiente manera. X1 es al menos tan preferido a X2. Y eso es una relación binaria de preferencia. Entonces, esa relación de preferencia en donde tenemos dos canastas de consumo que podemos compararla entre sí, diciendo que una es al menos tan preferida a la otra, cumple con ciertos criterios para que sea una preferencia racional. El primer criterio que consideramos para que sea una preferencia racional es que la preferencia debe ser completa. Y cuando decimos que la preferencia sea completa es que podemos elegir toda canasta de consumo bajo cierto concepto racional, podemos realizar dicha elección. Entonces, por ejemplo, tenemos dos canastas de consumo X1 y X2 compuestos por diferentes tipos de bienes. Si la preferencia es completa, podemos decir lo siguiente, que X1 o X2 es al menos tan preferido a X1. Podemos decir que X1 es estrictamente preferido a X2 o podemos decir que X1 es indiferente a X2. Fíjense que lo que intentamos básicamente decir, dada X1 y X2 dos canastas de consumo cualquiera, podemos decir que la preferencia es completa si permite considerar todas las opciones posibles. O decimos que uno es al menos tan preferido que el otro, o podemos decir que sí o sí X1 es estrictamente preferido al otro, o podríamos decir que es indiferente. La pregunta, ¿nace otra alternativa? Si tenemos dos canastas de consumo. No existe otra alternativa. Podríamos jugarnos con esas tres alternativas y la preferencia completa si permite reunir esas características. Entonces, también existen otras propiedades, por ejemplo, la reflexibilidad. ¿Qué significa la reflexibilidad? Es que cuando una preferencia tiene lo que llamamos nosotros, tiene un espejo en su ejecución, eh, decimos que una preferencia reflexiva, por ejemplo, la preferencia indiferencia. X1 es indiferente a X2.
Entonces podríamos decir X1 es indiferente a X1 y no hay problema, no violamos ningún criterio. Pero la preferencia estricta en todo caso no permite la reflexibilidad. ¿Por qué no permite la reflexibilidad? Porque yo no puedo decir simultáneamente que X1 es estrictamente preferido a X1. X1 es la misma canasta. Entonces yo no puedo decir que X1 es estrictamente preferido a X1, siendo que X1 es la misma canasta. ¿Sí? Entonces la reflexibilidad se cumple bajo ciertas preferencias, bajo ciertas características, y lo que estamos diciendo es que cuando se compara una canasta consigo misma y se mantiene la preferencia, entonces estamos diciendo que la preferencia es reflexiva. Perdón. ¿Qué es lo que es la transitividad? La transitividad es un criterio que es parte de la racionalidad de una preferencia. Y quiere decir de que si tenemos dos canastas de consumo, mejor dicho, tres canastas de consumo, X1, X2 y X3, y decimos que X1 es al menos tan preferido a X2, perdón, y X2 es al menos tan preferido a X3, entonces se debe cumplir por transitividad que X1 es al menos tan preferido a X3. ¿Sí? Entonces las canastas de consumo cumplen con ciertos criterios y decimos que cuando la canasta de consumo, o mejor dicho, cuando la preferencia cumple con la completitud y la transitividad, son preferencias que son racionales. La reflexibilidad no es necesario que se cumplan en las preferencias, pero sí es deseable que ciertas preferencias cumplan con la reflexibilidad cuando se comparan consigo mismas. Otros supuestos que son relevantes desde el punto de vista de rescatar las preferencias a través de lo que es la teoría del valor es un supuesto llamado la continuidad. ¿Cómo la podemos definir? Podemos representar las preferencias usando una función de utilidad si es que la preferencia es racional, es decir, completa y transitiva, y además esa preferencia es continua. Y cuando decimos que esta preferencia es continua, es que estamos diciendo que siempre podemos realizar una preferencia o podemos realizar una elección para todas las vecindades de las canastas de consumo. Siempre hay una elección, es decir, puedo yo moverme en cuanto a las canastas de consumo hacia la izquierda, hacia la derecha, más o menos, y siempre es posible elegir algo de la canasta de consumo. En la práctica, esa preferencia continua, sí, podemos, por ejemplo, ir a un supermercado. En un supermercado podemos elegir canastas de consumo compuestos por fruta y siempre estamos buscando cambios marginales en la fruta, por ejemplo, en la calidad. Vemos la fruta que se vea linda y elegimos. Déjeme decirle que una bolsa con dos manzanas pueden ser las mismas manzanas, pero el cambio en la calidad de la manzana cambia la preferencia y podríamos decir que una bolsa es preferible a otra bolsa simplemente por las características de la fruta de manera particular. Entonces, la continuidad sí se ve en la práctica porque siempre vemos cambios marginales en términos de calidad o en términos de cantidad también en algunos bienes podemos identificar cambios marginales. Entonces, la continuidad es que siempre hay cambios marginales que podemos lograr generar preferencia a través de esos cambios marginales. Otro criterio que utilizamos es la no saciedad. ¿Y qué quiere decir ese supuesto de no saciedad? Es que la utilidad que aporta un bien en la canasta de consumo siempre genera un aumento en la utilidad del individuo o en el bienestar del individuo. ¿Qué significa? Que la utilidad marginal de una canasta de consumo es creciente mayor que cero. ¿Sí? Es creciente mayor que cero. En otras palabras, siempre vamos a ante un incremento marginal de X, siempre vamos a tener utilidades, aumento de la utilidad, y eso genera de que obviamente siempre vamos a preferir más a menos, porque obviamente nuestras necesidades son no saciables. La convexidad, en cambio, lo que intenta representar es que la relación de preferencia, siempre las combinaciones centrales de la relación de preferencia son más preferibles que las relaciones de esquina. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre es mejor tener canastas de equilibrio. Cuando yo voy a un supermercado no compro solamente frutas. Siempre busco los equilibrios. Compro una fruta, compro una gaseosa, compro
carne, etcétera, etcétera. Cuando vamos a los mercados e intentamos comprar bienes y servicios, siempre buscamos bienes o equilibrios en las preferencias o equilibrios en las canastas de consumo que preferimos. Y cuando consideramos los equilibrios, lo que estamos diciendo, canastas equilibradas en el centro de la preferencia y no en las esquinas, es decir, donde obtenemos solamente de un bien o solamente de otro bien. Eso lo pueden recordar ustedes en la clase de Microeconomía 1, donde también hablamos sobre estos supuestos de convexidad. Otro supuesto, dadas las características de estas preferencias, es de sustituibilidad. ¿Y qué significa este supuesto? Significan, palabras simples, que siempre hay una canasta que me permite, o un bien dentro de la canasta, o una cantidad dentro de la canasta, podríamos decirlo, que permite equilibrar las canastas de tal manera de que la utilidad de las canastas sean iguales. ¿Sí? Es decir, si tengo dos canastas X1 y X2, entre medio puede haber una canasta de consumo que permita, o una cantidad de un bien, o una calidad de un bien, algo que permita equilibrar las canastas y decir, bueno, si yo saco algo de esta canasta y yo le meto algo a esta canasta, logro emparejarlas diciendo que las dos son indiferentes una de otra. Siempre podemos tener equilibrios de tal manera de que, por ejemplo, cuando uno va a comprar algo, un vehículo, por ejemplo, siempre podemos agregarle algo al vehículo. No, yo quiero una radio mejor, o no, yo quiero esto otro, de tal manera de compensar quizá el aumento del costo, quizá la disminución, por ejemplo, de los kilometrajes, por ejemplo, o el rendimiento del vehículo. Podemos compensarlo con otra característica del vehículo que nos hace compensar y nos hace decir, bueno, están justito en la medida. Entonces las canastas de consumo lo que intentan decir al decir que son sustituibles, no es que yo quiera reemplazar una canasta con la otra, es que siempre hay algo en la canasta que me permite modificar, cambiarla, de tal manera de que una canasta puede llegar a ser la misma en términos de utilidad, con la misma cantidad de utilidad o indiferente a otra canasta. Entonces siempre es posible hacer este reemplazo, esta sustitución de una cosa con la otra de tal manera de equilibrarlas hasta que su utilidad en las canastas sean iguales. En ese caso, obviamente, los individuos van a estar dispuestos a ceder ciertas cantidades de un bien para obtener otras cantidades de un bien. Es decir, yo saco de una canasta una cantidad y con esa, al sacar, obtengo otra cantidad de otro bien y equilibramos las canastas de tal manera de que sean indiferentes una que otra. Esto se puede aplicar a todos los bienes, tanto de mercado como no de no mercado, o bienes públicos. Y esta compensación permite y es válida porque obviamente tenemos un supuesto que es el supuesto de continuidad y no saciada. Esos supuestos nos hace pensar que siempre en la vecindad hay una canasta de consumo que cumple ciertos criterios que permiten este punto de sustituibilidad. Entonces tenemos la continuidad, la no saciedad, supuestos que nos permiten generar esta sustituibilidad que posteriormente va a ser importante porque con la sustituibilidad vamos a poder decirle, Señor, ¿cuánto es la compensación? ¿Cuánto es la canasta o parte de su canasta de consumo que usted está dispuesto a sacrificar para obtener de igual manera, de tal manera de mantener su utilidad, ¿cierto? De tal manera de equilibrar su utilidad para que usted logre tener la medida justa de que pueda aceptar el intercambio que le estamos haciendo nosotros como hacedor de política. ¿Sí? Entonces es importante ese punto de la sustituibilidad. Ustedes en los cursos de microeconomía partían por la idea de un problema que tenía el consumidor, le llamamos nosotros problema dual, que posteriormente lo voy a revisar, pero sí partíamos de una premisa importante, que el problema del consumidor es que éste maximizaba su utilidad sujeto a su recta de presupuesto
Y con ese problema, al resolverlo, obteníamos lo que nosotros llamamos las demandas marshallianas, que las demandas marshallianas de quien depende del precio y de W, donde el precio es el vector de precio de bienes que tiene el individuo y W es el ingreso que tiene el individuo. Son las demandas marshallianas, las demandas ordinarias también, que está considerado. Entonces, ese era el problema básico, pero también, obviamente, a través de este problema básico podríamos tener ciertas propiedades que tenían estas demandas. Y la primera es la homogeneidad. ¿Qué significa la homogeneidad? De que si yo aumento los precios y el ingreso en la misma cuantía, la canasta de consumo óptima no se modifica, sigue manteniéndose constante. Lo que llamamos nosotros también es homogénea de grado cero. ¿Sí? Que si aumentó el precio y W en la misma cuantía, la recta de presupuesto no se mueve, entonces lo óptimo se mantenía siempre en el mismo punto. Otro, otro, eh, otra propiedad de las demandas marshallianas o las demandas ordinarias es que si yo multiplico los precios por las canastas, eso era igual al W, que era el ingreso del individuo. Lo que estoy diciendo es que el gasto del individuo es igual al ingreso que tiene el individuo. ¿Por qué tenemos esta premisa? Porque no tiene sentido que el individuo le sobre ingreso, siendo que bajo el supuesto de, volvemos, no saciedad, siempre el individuo es comprar algo más adicional. Al comprar algo más adicional le entrega una mayor utilidad. Entonces, si al individuo le sobra dinero, dice, bueno, puedo comprar algo más. Y si puedo comprar algo más, más satisfecho estoy con esa compra adicional. Entonces, nunca va a dejar de gastarse todo su ingreso. Otros individuos me pueden decir, pero profesor, la gente ahorra, sí, pero ¿qué pensamos del ahorro? El ahorro lo pensamos porque nosotros sacrificamos consumo del presente por, ¿qué cosa? Consumo del futuro. Entonces nunca estamos dejando de consumir, nunca estamos dejando de gastar, lo único que estamos llevando del presente al futuro y esto es simplemente pautas de consumo. Seguimos gastándonos todo el dinero, solo que no estamos gastando distinto tiempo, pero no estamos gastando todo el dinero. Entonces volvemos al punto en que la aditividad, que es la multiplicación de los precios por las cantidades, que sería el gasto del individuo, tiene que ser igual al ingreso. Y aquí no estamos introduciendo temas intertemporales, solamente estamos diciendo desde el punto de vista de la idea de que no tiene sentido que el individuo le sobre el dinero, porque siempre por la no saciedad es mejor tener más que menos. Simetría. Simetría viene desde lo que llamamos nosotros la ecuación de Slatsky. Ustedes pueden revisar la ecuación de Slatsky. Y por la ecuación de Slatsky, considerando todas las canastas de consumo y todas las demandas que se generan de consumo con respecto a un bien u otro, esas demandas son simétricas con respecto a la línea horizontal. Es decir, al final del día, dado que W es una restricción, el individuo tiene que distribuir W y si cambia un precio, ese cambio en el precio requiere un sacrificio en otro bien, de tal manera de que al final las demandas de consumo se vienen generando simetrías, ¿sí? Con respecto a un bien u otro. Entonces al final la ecuación de Lasky, lo que estamos diciendo que para una demanda J y una demanda X, al final los sacrificios y los movimientos son simplemente cambios simétricos en la función de Lasky. Y esta ecuación, digamos, permite también identificar la propiedad de la matriz negativa semidefinida, que obviamente es una propiedad, digamos, de lo que es la ecuación de Lasky, y una propiedad de las demandas, digamos, marshallianas. Son esas cuatro propiedades, pero estas cuatro propiedades logran obtener resultados poderosos. Son resultados poderosos. ¿Y por qué son resultados poderosos? Porque si satisfacemos esas cuatro propiedades que están demostradas que tienen las demandas marshallianas, podemos decir lo siguiente, y Irving Usawa lo dice en un paper de 1971. Por eso te digo que en 1970 se tomó como válido la teoría del valor, porque los resultados de Irving Usawa permitieron decir que, dadas las propiedades que se cumplen, hay una función cuasi cóncava de utilidad que se pueden generar a partir de qué, de estas propiedades que existen acá.
¿Por qué es relevante esto? ¿Por qué es relevante que exista una función de utilidad? Porque, porque siempre los economistas hemos vivido con la idea de que existe, pero nunca hemos demostrado bajo ciertas propiedades, bajo ciertas condiciones, qué ciertas condiciones existen. Bueno, lo que introduce Urban Isoawa es que si tenemos demandas de bienes, porque las demandas las podemos obtener. Fíjate que depende de los precios y depende de W. En el mercado, ¿qué obtenemos? Precios e ingresos de los individuos. Y yo puedo incluso determinar una función para esta demanda que depende de precio W. Sí, una ecuación en donde hago una regresión, mínimo escalar ordinario, y obtengo una ecuación para la demanda de un bien en particular. Pero esta demanda cumple con estos criterios, y dado que cumple con estos criterios esta demanda, yo puedo decir que puedo obtener la función de utilidad. ¡Wow! Yo no tengo la función de utilidad, pero la puedo obtener a través de qué? A través de que se cumplan estas condiciones que sí se cumplen y a través de una función de demanda que yo la puedo sacar de datos reales que existen en la economía. Se pueden obtener de datos reales las demandas de los individuos. Entonces, ¿cómo es el procedimiento que dice Urban Isoawa? Bueno, lo que dice Urban Isoawa es que yo tengo los precios del mercado, tengo las cantidades de demanda por cada precio, porque yo puedo determinarlo a través de mi ecuación de demanda. Obtengo un vector de precio que va a ser la ecuación de gasto. Entonces tenemos el mínimo gasto del individuo. Y este mínimo de gasto del individuo permite, con este problema, que es el problema dual, permite rescatar la función que. ¿Cuáles funciones? ¿Función de demanda hicksiana o función de demanda descompensada? ¿De qué dependen estas demandas hicksianas o compensadas? Dependen de los precios de los individuos, de los bienes de los individuos que están recibiendo los individuos y depende de los niveles de utilidad de los individuos. No lo sabemos los niveles de utilidad, porque no tenemos ni la función de utilidad. No lo sabemos. Pero sí, teóricamente, podríamos decir eso, que está aquí. Teóricamente, podríamos decir que existe esta función de demanda hicksiana que depende de esos niveles que están ahí. Entonces, el problema dual, que ustedes lo conocen, donde tenemos la función de gasto, función indirecta de utilidad, la relación inversa, la identidad de Roy, el lema de Shepard, toda esa cuestión, lo conocen ustedes, yo se los mostré en Microeconomía 1. Son herramientas poderosas para poder rescatar las preferencias de los individuos y rescatar la función de utilidad a partir de esto, de funciones de demanda que uno puede obtener en la práctica. Entonces, ¿yo qué puedo saber? Yo sé a través del lema de Shepard que la derivada de la función de gasto con respecto a los precios me da la demanda hicksiana. Es difícil obtener en la práctica la demanda hicksiana, ¿cierto? Es muy complicado. ¿Por qué es complicado obtener la demanda hicksiana? Pregunta para todos ustedes. Porque depende de U. Y U es algo abstracto, la utilidad, el nivel de utilidad. ¿Quién lo conoce? Nadie lo conoce. Por eso es complicado obtener la demanda hicksiana. Pero a través de las propiedades de la relación inversa entre la demanda hicksiana y la demanda marshalliana, yo puedo decir que si yo reemplazo U con la función indirecta de utilidad que depende de P y de W, son dos cosas que sí puedo observar en el mercado, el ingreso y los precios de los individuos. Yo puedo obtener las demandas marshallianas si yo introduzco esto aquí y son iguales a las demandas hicksianas y reemplazando la función indirecta de utilidad que está acá. Y esta función yo sí la puedo obtener en la práctica, porque depende de cosas, parámetros que yo conozco en el mercado. Conozco los ingresos y conozco los precios de los individuos y sus consumos X. Yo puedo obtener esta función. No es algo loco obtener esta función, es algo que sí se puede hacer. ¿Y por qué se puede hacer? Porque son datos en el mercado. Entonces yo puedo rescatar las preferencias de los individuos. ¿Cómo? A través de resolviendo esto que llamamos nosotros una ecuación diferencial. Fíjense que esto es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que la derivada de la función de gasto con respecto al precio es igual a esta función que está aquí. Entonces es una ecuación diferencial que yo puedo obtener la ecuación diferencial.
La ecuación diferencial es parciales de con E, que es la función de gasto, desconocida, y el límite de esa función es para un nivel C constante. Sí, porque al resolver la ecuación de gasto que está aquí, esta función de gasto que está acá, al resolver esto, va a aparecer una constante. ¿De qué? De la ecuación diferencial. Si yo resuelvo, va a aparecer una constante. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Que esa constante es un nivel C constante, y ese nivel C podríamos llamarlo que es incluso el nivel de utilidad constante. Resolviendo estas ecuaciones obtenemos la función de gasto que depende de U, que en este caso U es un nivel y este es C. E invirtiendo estos resultados tenemos la función indirecta de utilidad. ¿Por qué? Porque podemos pasar a otro lado y podemos obtener la función indirecta de utilidad que depende de eso. Y usando la homogeneidad para encontrar la función de utilidad indirecta podemos obtenerlo. Es decir, resolviendo la ecuación diferencial, esta donde tenemos la demanda marshalliana, que sí la podemos tener, y resolviendo la ecuación diferencial podemos rescatar la función de gasto y haciendo la inversa, la función indirecta de utilidad. Y fíjate, tenemos la función indirecta de utilidad solamente con las demandas. ¿Cuáles demandas? Las demandas marshallianas que las tenemos acá. Eso fue clave en los resultados de Urbo y Nusawa. Y a eso le llamó el problema de integrabilidad. Porque al final lo que queremos es volver esto para atrás, que es como resolver una integral. ¿Sí? Entonces es clave este problema, y al ser clave este problema y al poder resolver este problema clave, permitimos nosotros responder o resolver el problema dual no solo teórico, sino empírico. Porque yo puedo obtener demandas empíricas. A partir de las demandas empíricas yo puedo obtener la función de gasto resolviendo esta ecuación diferencial, y obteniendo la ecuación de gasto con la ecuación diferencial yo puedo obtener la función indirecta de utilidad y puedo rescatar todas las preferencias de los individuos solamente a través de esta función empírica que es la función de demanda de los individuos. Entonces, ¿por qué es relevante? Porque a partir de eso yo puedo obtener estas dos definiciones que ustedes las conocen, que es la variación compensada y la variación equivalente. Todo esto ustedes lo conocen, no voy a ahondar en ese asunto. Incluso yo puedo obtener esto. Miren, fíjense cómo es la variación compensada. Necesito la ecuación de gasto para el mismo nivel de utilidad. Cambio los precios. Entonces, yo puedo obtener la variación compensatoria si no tengo la ecuación de gasto. No puedo obtenerlo. Ese es el problema. Que si no fuera por Urbo y Nusawa, que demostraron que se puede obtener este problema de integrabilidad resolviendo la ecuación, la ecuación diferencial, si no fuera por eso, yo no podría rescatar la ecuación de gasto y no podría sacar la diferencia de la ecuación de gasto para sacar la variación compensatoria. No podría hacer, y menos voy a poder utilizar a través de la función indirecta de utilidad, menos lo voy a poder hacer. Pero, volvemos al punto, dado que yo puedo obtener la ecuación de gasto a través de resolver esta ecuación diferencial, ¿cierto? Dado que puedo hacerlo, ¿a partir de qué? De una función de demanda que yo lo obtengo en la práctica. Porque son datos empíricos, los precios y los ingresos de los individuos son datos empíricos. Y sus canastas de consumo, un dato empírico. Yo voy a un supermercado, le pregunto a cada individuo cuál es su ingreso. Veo los precios y veo con cuántos bienes sale para afuera. Los cuentos, usted viene con 5 manzanas. Ya, para cada ingreso, precio X, obtengo una función de demanda, hago una regresión, si quiere, mínimo cuadrado ordinario, hago la regresión y obtengo la demanda. Teniendo esa demanda, yo puedo rescatar las preferencias obteniendo la función a través, resolviendo la ecuación diferencial. Por eso es importante Urbo y Nusawa. Entonces, eso nos permite rescatar estas preferencias, obtener la variación compensatoria, ¿sí? Que ahí ya esto es simplemente materia archisabida, y también la variación equivalente, que también requiere la función de gasto para distintos precios y distintos niveles de utilidad. Lo bueno es que estos niveles de utilidad los tenemos. ¿Y por qué los tenemos? Porque obviamente tenemos el B.
¿sí? Porque la inversa de la función de gasto es la función B, que es la función indirecta de utilidad. Yo reemplazo B a la función B, que depende de P y de W, reemplazo los precios y W y obtengo el B, y con B ya tengo este que está acá. Entonces, fíjense, aquí está pues, cambio en precio y obtengo U1, lo puedo reemplazar aquí, obtengo la función de gasto, hago la resta. Fíjense que todo esto es asible, como dice por ahí un amigo mío. Es asible totalmente ¿por qué? Porque Orwin-Osawa demostró el problema de integrabilidad, que a partir de la función de demanda marshalliana podemos obtener la función de gasto resolviendo la ecuación diferencial. Sí, esto es simplemente una tabla que lo que intenta decir a qué le llamamos nosotros cada una de las cosas. Porque tenemos acá los distintos niveles de utilidad, U', U0, U', U0, cambio en la utilidad, la variación compensatoria y la variación equivalente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando está creciendo la utilidad, es decir, estamos cambios favorables en la utilidad, le preguntamos a los individuos la disposición a pagar. Y lo que estamos diciendo al preguntar al individuo cuánto usted está dispuesto a pagar por ese cambio favorable, lo que estamos haciendo nosotros es una variación compensatoria. Pero cuando yo le digo al individuo cuánto usted está dispuesto a aceptar para renunciar a ese cambio favorable, lo que yo estoy diciendo es una variación equivalente. ¿Sí? Porque al final, ¿qué es U1? Pero él está receptando, entonces está diciendo U', está en el nivel inicial. Lo mismo pasa acá, pero cuando los cambios son desfavorables, es decir, perder cosas. ¿Qué significa esto? Que cuando yo al individuo le digo cuánto usted está dispuesto a aceptar para que yo le haga un cambio desfavorable, es decir, que le empeore la calidad ambiental, lo que estoy diciendo es variación compensatoria. Pero cuando al individuo yo le estoy preguntando cuánto usted está dispuesto a pagar para evitar un cambio desfavorable, para evitarlo, es decir, no va a perder, estoy diciendo variación equivalente. ¿Por qué? Porque al final el individuo está pagando y no está evitando un cambio desfavorable, al final lo está recibiendo, solamente que lo está pagando ahora. Entonces este cuadrito lo único que hace es identificar en términos de disposición a pagar y disposición a aceptar los cambios desfavorables, que es lo mismo que variación compensatoria y variación equivalente, pero hay que tenerlo claro para qué cambio de utilidad, para evitar un cambio favorable o evitar un cambio desfavorable o para recibir un cambio favorable o para recibir un cambio desfavorable. ¿Qué es lo que estamos considerando? ¿Sí? Ahora, depende de qué, depende de la situación en cuál vamos a utilizar variación compensatoria o variación equivalente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque depende del derecho de propiedad implícito el problema. ¿A qué me refiero? A que si el individuo tiene derecho, como dice la Constitución chilena, que los individuos tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano, libre de contaminación, que ese es el derecho de propiedad de los individuos. Si ese es mi derecho de propiedad, yo no podría pagar, no tendría por qué pagar por ese derecho de propiedad adquirido, implícito. Lo que me debieran hacer las empresas es compensarme por ese derecho de propiedad. Y aquí en la discusión, ¿cuánto compensamos las empresas? ¿Sí? Por ese derecho de propiedad. Fíjate que aquí hay una gran discusión. Bueno, es que dicen, bueno, es que y aquí podríamos una discusión filosófica. Yo puedo ceder ese derecho, pero me tendrían que pagar por ese derecho. Yo no tengo de acuerdo a la Constitución, yo no tendría que por qué pagar porque porque salga una empresa que me está contaminando. Yo no tendría por qué pagar. Lo que sí debiese hacer la empresa es compensarme a mí por la contaminación. Porque la compensación mantiene mi derecho de propiedad, que está otorgado a través de la Constitución. Ahora, ¿cuál es la compensación? Es otra discusión. Pero teóricamente hablando,
La compensación de una empresa, por ejemplo, papelera, que se gana el nacimiento y le compensa a la ciudadanía a través de distintos tipos de programas, o incluso de transferir dinero directo a las familias, o a través de arreglos de infraestructura, compensar a la comunidad, no está haciendo nada malo. Es simplemente haciendo valer los derechos de propiedad implícitos en la constitución del gobierno. Ahora, que esa compensación sea débil en términos de lo que se está generando, es otro tema. Y eso es un tema de la política. Es un tema de la política que muchas veces la política está mal utilizada o la política no es capaz de buscar los medios de compensación correctos. Sí, aquí depende obviamente del tema de las características del problema, quiénes sean los políticos que están viendo la problemática, etcétera, etcétera. No entraría, pero volvemos al mismo punto. Yo no entiendo por qué la compensación suena como, oye, pero ¿qué está haciendo la empresa? ¿Deberán morirse o irse todas las empresas? No, la compensación es una medida que mantiene los derechos de propiedad implícitos y que también velan por la mantención de los derechos de propiedad que están en la Constitución de Chile. Entonces, si logramos mantener o logramos compensar a la justa medida, de tal manera que el individuo se mantenga en su nivel de utilidad, como decíamos nosotros, la propiedad de sustituibilidad, acá, si logramos compensarle en dinero lo justo para que el individuo se mantenga en nivel de utilidad, lo que estamos diciendo es que se le estamos manteniendo los derechos de propiedad. Entonces, lo correcto y lo justo. Ahora, el desafío es generar eso justo, es lograr eso justo. Ese es el desafío y esa es la problemática que nos tiene aquí inmersos en este curso. ¿Cómo logramos eso justo? ¿Cómo logramos mantener esa sustituibilidad justa de tal manera de compensarle correctamente al individuo? Esa es la problemática, pero los desafíos son estos. Y esto es lo importante de esta asignatura, generar este desafío. También hay otra medida que el excedente consumidor en la literatura de preferencias no es muy utilizado esta definición porque comúnmente lo que requiere es un área bajo la curva de demanda y comúnmente la demanda no la tenemos en su totalidad, sino más bien solamente podemos obtener cambios marginales. Y esos cambios marginales obviamente eh, esos cambios no permiten obtener 100% el excedente del consumidor. Por eso utilizamos variación compensatoria o variación equivalente como medida de satisfacción o medida de bienestar de la problemática. Con esto termino. Existen 3 fórmulas, decía yo, para poder obtener la función de demanda de los individuos. Primero, formulando una función de utilidad que es muy difícil de obtenerla así a la buena primera, maximizando el problema consumidor. Al maximizar obtenemos las demandas y decimos, bueno, listo, está resuelto este problema porque obtenemos la función de utilidad a partir de una idea ahí en la nebulosa. O podríamos comenzar con la función indirecta de utilidad, con la función de gasto, pero también ¿de dónde obtenemos la función de gasto? ¿De dónde obtenemos la función de indirecta utilidad? Y usando identidad de ROI, rescatar las preferencias. O partir de algo empíricamente que lo tenemos. ¿Qué es la función de demanda marshalliana? La tenemos, la función de demanda marshalliana. La podemos estimar. Utilizamos Urban-Usawa y al utilizar Urban-Usawa podemos rescatar las preferencias, obtenemos la función de gasto, hacemos la diferencia entre la función de gasto y obtenemos la variación compensatoria y la variación equivalente. Por eso es tan importante, por eso hasta 1970 ya comienza a aceptarse esta idea de la idea del valor económico como medida de compensación o disposición a pagar o disposición a aceptar. ¿Por qué? Porque ya podíamos tener una estructura teórica correcta de cómo rescatar eso desde el punto de vista empírico. Entonces Urban-Usawa nos dio toda la teoría para poder aplicarlo en la práctica y esta es la idea de esta asignatura en particular. Entonces, con esto dejo hasta acá esta primera parte.
atento para el siguiente video, en donde vamos a mostrar un ejemplo en donde podemos rescatar las preferencias partiendo de una función de demanda estimada y donde podemos ir rescatando las preferencias hacia adelante de la problemática. Un saludo a todos, espero que estén muy bien y espérense la parte 2 de este video.